¿Ya? Eh, Sí, adelante. Habíamos visto las clasificaciones y habían varias. Y había una que era clasificación según, esta es la palabra importante, según el mecanismo de lesión, en el que está fractura por mecanismo directo, mecanismo indirecto y así. Y después había otra que era fractura por mecanismo de lesión. Y eso era cizallamiento, compresión y eso. Yo no sé si lo anoté mal o era así, pero no sé. Como que no encuentro mucha diferencia en el tipo el tipo de clasificación. No Por entiendo la mecanismo, pregunta. ¿Me la puedes repetir? es que uno dice ¿Ya? clasificación según el mecanismo de lesión y el otro dice ¿Sí? clasificación por el mecanismo de lesión. No es clasificación según el mecanismo de lesión. Y eso sería por mecanismo directo, mecanismo indirecto, por estrés y ¿Cuál, por cuál patología. particularmente? El por mecanismo de lesión, A ver, es que el mecanismo de lesión puede ser directo o indirecto. sí. ¿Y qué tipo de clasificación sería por compresión, por cizallamiento y eso? Ah, por compresión sería es más probable que sea una fractura por mecanismo directo, ¿ya? Y por cizallamiento podría ser indirecto como directo, depende muchas veces del caso y como del segmento corporal, ¿ya? Pero Mm, las fracturas por compresión están mucho más asociadas a un mecanismo directo, por aplastamiento, ya aplicación de fuerza directa sobre el punto en el cual se produce la lesión, ¿ok? ah, pero entonces, lo que pasa es que yo había notado otro tipo de clasificación, otra categoría, que se llamaba fractura por mecanismo de lesión. Y ahí estaba la compresión, la torsión, la tracción, la flexión y el cizallamiento. Estaban esas cinco Ujú, dentro de la clasificación. ujú. Y esa era mi duda. Porque luego tenía la otro tipo de clasificación que es según el mecanismo de la decisión. Y ahí está por mecanismo directo, por mecanismo indirecto, fractura por estrés y fractura patológica. Y eso Sí, es estaban. que, a ver, es que hay, o sea, yo creo que tienes que retomar nuevamente los estudios ya de la fractura y, tal como dije, sería la fractura, hay diferentes formas de clasificarla. Una forma Ujú. tiene que ver con clasificarla de acuerdo al mecanismo de lesión, si es directo o indirecto, ¿ya? Y la otra clasificación que tú me refieres tiene que ver por la fuerza, o sea, básicamente por el mecanismo por el cual se produce la fractura, ¿ya? Pero en términos de física pura o de biomecánica se clasifican como en directo o indirecto, que tiene que ver con la aplicación de la fuerza, ¿ok? Ujú. Entonces, eso de fractura por estrés y fractura patológica no entran dentro del, según el mecanismo de lesión. A ver, la fractura por estrés, claro, o sea, la fractura por estrés y la fractura por patológica tienen un mecanismo de lesión, ¿ya? Pero las fracturas por estrés se deben a un hueso que es patológico, ¿ya? O que está muy sobrecargado, y la fractura en un hueso patológico también se debe a un hueso que tiene una condición, ¿ya? De fragilidad, ¿ya? Entonces, necesariamente tiene que haber la aplicabilidad de alguna fuerza sobre el tejido que puede ser directa o indirecta. Eso puede ser como la osteoporosis. ¿Perdón? Eso puede ser como la osteoporosis, fractura patológica. Sí, básicamente pensando en osteoporosis, en un hueso patológico, sí. En una persona Ay. en condición de postrado. Ujú. Y la otra consulta que tenía era si los mecanismos de consolidación eran los mismos que los mecanismos de reparación ósea, si se refería a lo mismo. Sí, yo les dejé una tarea hace un par de días de los mecanismos de reparación ósea. Ujú. Sí, es que en clase vimos eso. Usted nombraba como las cuatro fases y luego dio la tarea, entonces al final, por lo que vi era lo mismo y por eso tenía la duda, porque dio una tarea que había empezado la materia antes. Sí, o sea, yo creo que está confundido un poco ya, porque los mecanismos de reparación ósea no es lo mismo que las fases de consolidación de una fractura. Yo había notado que los mecanismos de reparación ósea era la inflamación, el fibrocartílago, que era el número 2, la formación del fibrocartílago, luego la osificación y luego la remodelación. Y en la tarea usted había dicho que como conclusión los mecanismos de consolidación y reparación ósea
era la fase inflamatoria, la proliferación, la osificación y la remodelación. Sí, pero o sea, lo que yo les pedí la tarea que tiene que ver en el fondo desde la fisiología, cómo se reparan los huesos. ¿Ya? Ah, ya. Más explicado. Ujú. Sí, Ah, eso ya. se debe, o sea, cuando yo les doy la tarea, trato de que vayan un poco más, ¿ya? En lo que yo les estoy contando, ¿de acuerdo? Sí, Pero en la etapa de consolidación de la fractura, una etapa inflamatoria, una etapa de proliferación y una etapa de consolidación. Y que algunos autores, como tú dices, la dividen en cuatro, ¿cierto? Que tiene que ver con la formación del cartílago y posteriormente de la formación de la osificación propiamente tal. Ya, pero la fisiología de la consolidación es la que ustedes tienen que ir estudiando y ver en el fondo qué cambios fisiológicos se van produciendo en las diferentes etapas para llegar finalmente a que el hueso consolide. ah, ya. ¿Ya? Gracias, Yo profe. subí unos documentos de fractura, así que te sugiero que les dé una leída, ¿ya? A esta Les voy a leer. información, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto, gracias Matías por la pregunta. Vamos a admitir a la última persona, Felipe Damondi y Paula Chabón. Entonces creo que ya puede grabar a Nicolás, ¿ya? Am, bien, tal como dije, hoy día vamos a hablar, sobre lesiones de hombro ya y lesiones de codo, ya. Tal como dejas un par de semanas, es importante el estudio de la anatomía para poder comprender cómo se producen las lesiones y es importante también retomar los conceptos de biomecánica, ¿ya? En honor a lo que tiene que ver con la asignatura, no voy a ahondar en temas de biomecánica, ya, porque se entiende que ustedes eso ya lo manejan, ¿ya? Pero que igualmente es posible que se pueda preguntar por lo menos en las evaluaciones porque está relacionado al área, ¿ya? Sobre todo en la lesión de tejidos más duros, ¿ok? No, creo que hay un mensaje, a ver. Sí, Romina me pregunta por las fracturas por estrés, ¿sería de tipo indirecta? Mm, sí, podría ser de tipo indirecta ya, sobre recordando las fracturas o sea, también podría ser indirecta porque si se produce una fractura por estrés en columna, ya, y el mecanismo de lesión es una carga, ya podría ser una fractura de tipo indirecta, pero si la fractura por estrés se produce al trotar, por ejemplo, al apoyar el pie, ¿cierto? Eso sí correspondería a una fractura de tipo directa, ya, pero dentro de las fracturas emblemáticas por estrés, la que yo recuerdo, la más típica es la de fractura por estrés de columna, ¿cierto? Que en un caso súper conocido y que fue por un mecanismo indirecto, ¿ya? Frente a una práctica deportiva de alta intensidad, ¿de acuerdo? Pero podría ser tanto directa como indirecta. Y, o sea, y eso tiene que ver en el fondo con aplicar la biomecánica al mecanismo de lesión. Entonces, cuando me preguntan, hacen preguntas como las de Matías, es porque lo que les falta es análisis ya respecto del mecanismo, de los posibles mecanismos de lesión desde la biomecánica, ya porque no es otra cosa más que aplicar biomecánica a la lesión de tejido blando, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente la invitación a repasar la biomecánica, ya, que le mostró el profesor Roberto para poder entender los mecanismos de lesión de las fracturas, ¿ok? Ahora sí, voy a presentar lo que tiene relación con dos cosas, lesiones de hombro. Tengo dos presentaciones para el día. Y después vamos a ver lesiones en el segundo bloque, lesiones de codo y pruebas musculares. ¿Ok? Entonces, en el segundo bloque va a ser donde yo les voy a preguntar sobre pruebas musculares para saber cómo vamos con eso. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla, voy a sacar mi imagen para que los datos transcurran mejor. Comenzar transmisión. Correcto, ahora me voy aquí. Lesiones de hombro, ya, que son lesiones bastante frecuentes en todas las personas de grupo etario, ya, pero que tienen ciertas particularidades respecto
de la edad de las personas, que tienen cierta particularidad respecto de los trabajos los cuales se realizan ya, y eso en gran medida va a tener mucha relación con la ocurrencia de cierto tipo de patologías, ¿ya? Primero, entender que el hombro es una articulación extremadamente compleja, ¿cierto? Que se le conoce como una articulación que consta de una incongruencia articular porque es una zona de bastante movilidad, pero una zona de muy poca estabilidad, ¿ya? En esta primera parte voy a hablar sobre lesiones asociadas a tejidos duros, ¿ya? Vamos a emitir, a ver. Lesiones asociadas a tejido duro, que tiene que ver con fracturas claviculares, luxación glenohumeral, fracturas escapulares y fracturas de húmero, ¿ok? En su tercio, por lo menos, superior. Entender que la articulación del hombro, como les contaba, es una articulación extremadamente compleja, ya donde la carilla articular de la cavidad glenoidea no logra cubrir completamente la cabeza del húmero, ya, y eso la hace mucho más propensa a tener una luxación de la cabeza humeral, ya. En esta articulación convergen tres huesos que tienen que ver con la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea con el apófisis coracoide, ¿ya? Y el proceso espinoso por posterior, ¿ya? Y por parte superior va a converger la clavícula en su porción lateral. Algunos de los ligamentos más importantes tienen que ver con el ligamento conoide, ¿cierto? El ligamento coracoacromial, ya que de cierta manera unen los diferentes segmentos óseos, ya para darle estabilidad, ¿ya? Se puede ver los tubérculos, ¿cierto? Que son responsables del origen de los músculos del segmento superior, ¿ya? Y tal como le muestro en cualquiera de estos elementos se puede producir una fractura. Puede ser una fractura en el cuello humeral, ya que es frecuente, una fractura en el tercio medio, una fractura clavicular en su posición lateral, ya una fractura del coracoide, o una fractura de la espina de la escápula. O también podría ser una fractura, como me preguntaban recién, por aplastamiento, ya que generalmente está más asociado a un mecanismo directo, ya donde se aplica una fuerza de aplastamiento sobre la escápula, ya, y eso provoca una fractura en esta zona. Yendo al detalle, ¿cierto? Cómo está constituido la articulación del hombro, ya, pueden ver que los ligamentos le dan estabilidad, ya, y logran unir los segmentos óseos, ¿cierto? Que van a formar parte de esta articulación, como el ligamento transverso, ¿cierto? Que está ubicado acá, ¿ya? Y la cápsula fibrosa de articulación del hombro y ligamento glenohumeral, que está representado por el número 4, ¿ya? Y que en general va desde la parte anterior y que le da, uno de los ligamentos que más estabilidad le da al hombro en esta posición, ¿ya? Cuando hay fractura en esta zona ya es muy probable que se produzca además una lesión de ligamento, ¿cierto? Por desplazamiento o compresión de algún tipo de nervio. Específicamente a nivel muscular, ¿cierto? Vemos que es una articulación extremadamente compleja también, donde están los ya conocidos músculos del manguito rotador, que tienen por finalidad, primero, la estabilidad de la articulación glenohumeral y segundo, la movilidad, ¿ya? Entonces son movilizadores secundarios y en primera instancia son estabilizadores, ¿ya? Y vemos que en esta imagen está representado la compleja articulación del hombro, ¿ya? Que permite una gran variedad de movimientos, ¿ya? Algunas de las patologías típicas de hombro tienen que ver con la luxación de la cavidad glenohumeral, que generalmente es una luxación de tipo anterior, ¿ya? Que se da como con mayor frecuencia, o luxación o subluxación, de acuerdo a la complejidad, ¿ya? Y está clasificada de esa manera, de acuerdo al desplazamiento de la cabeza humeral. Puede ser anterior, posterior, superior, inferior, pero generalmente es hacia anterior, ¿ya? El mecanismo de lesión de la luxación ya puede ser, como se dan cuenta acá, puede ser directo, ¿ya? Donde el hombro cae
y golpea contra algún segmento como el suelo, por ejemplo, o un mecanismo indirecto por transferencia de energía hasta lograr provocar el desplazamiento del hombro, ¿ya? Y el desplazamiento, claramente, si es anterior o hacia posterior, tiene relación con el mecanismo de lesión, que no es otra cosa más que la aplicación y análisis desde la biomecánica para la lesión específica, ¿ya? Dentro de las evaluaciones, que ya va a ser un par de días, yo le voy a preguntar probablemente sobre el mecanismo de lesión, y para eso van a tener que comprender y entender biofísica aplicada a este tipo de lesiones, ¿ya? Una luxación anterior, ¿cierto? Vemos que la cavidad glenoidea está completamente separada de la cabeza femoral. En estos casos se pueden romper los ligamentos, ¿cierto? ¿Ya? Que están unidos en esta articulación, y se pueden además haber lesión de tejidos como vasos sanguíneos, nervios o bolsas sinoviales que forman parte de esta articulación. Y aquí se ve la articulación del hombro ya reducida. Esta imagen la traje porque en general también ocurre en niños, ¿cierto? Y se da en gran medida, ya, no ocurre tan frecuente, pero sí ocurre, ¿cierto? Y que se da en el nacimiento de los niños, que se produce a veces una luxación del hombro y con esto una ruptura del plexo braquial, ¿ya? Y que se da especialmente o muy asociado a madres que van a ser mamás o sea, mujeres que van a ser mamás por primera vez, ¿cierto? ¿Ya? Niños con un peso más allá de lo normal, que superan los 4 kilos generalmente, ¿ya? Mucho más probable, y en niños que vengan en una mala posición fetal a la hora del nacimiento, ¿ya? Entonces se produce una distensión de esta zona que puede provocar una luxación congénita del hombro. Las fracturas claviculares también están representadas como una lesión típica del hombro, ¿cierto? Cuando es su porción más lateral, ¿ya? Y puede ser tanto por golpe directo como por transferencia de energía, caída en bicicleta, ¿ya? Golpes con palo a veces en las riñas que se pueden encontrar. Parte de la terapéutica, ¿cierto? La clavícula es un hueso que necesita inmovilización para reducir en la gran mayoría de los casos, y hay alternativas que tienen que ver con placas, con tornillos. Y Profe, el mecanismo, sí, adelante, cuando se ponen tornillos, ¿esos se clavan en el hueso? se clavan en el hueso, sí. Algunos tornillos degeneran y otros tornillos requieren de una segunda cirugía para poder sacarlo de la zona, Oh, bueno, ¿ya? gracias. Sí, se clavan directamente a los huesos, ya, y unen los dos segmentos, ¿ya? Por supuesto, son tornillos que son extremadamente caros, ¿ya? Y hay dos, en general hay varios tipos, ¿ya? Pero hay algunos tornillos que después el mismo hueso se encarga de absorberlos, y otros tornillos que al cabo de algún tiempo el traumatólogo necesita volver a sacar. ¿Y no dañan la médula ósea? No, no debiera de dañar, ¿ya? O sea, pasa claramente por la médula ósea del hueso, pero no altera para nada el funcionamiento de la médula ósea, ¿ok? Ah, gracias, profe. ¿Ok? Y el mecanismo de lesión, que tiene que ver con caídas, ciertos golpes directos sobre la zona. Les muestro un poco la alternativa, que tiene que ver con algún tipo de órtesis para inmovilizar el segmento del hombro cuando se ha reducido quirúrgica o manualmente, ¿cierto? Por parte del especialista. La imagen de fracturas humerales, perdón, escapulares, ya, que se pueden fracturar en la espina de la escápula, ya, en el proceso coracoide, o en la zona más plana en el cuerpo o el ala de la escápula, ya. Y aquí sí, generalmente son por traumas directos, entonces un golpe por la espalda con un palo, un bat de béisbol, ya puede provocar una fractura en esta zona, ya. Ahora los huesos que son irregulares como estos, por supuesto, son mucho más difíciles de poder inmovilizar, ¿ya? Y se clasifican en general en fracturas del cuerpo de la escápula, fractura glenoidea, ¿ya? Glenoidea intraarticular, ¿cierto? Fractura del acromion, apófisis coracoide, o de la espina de la escápula, ¿ya? Entonces,
cualquiera de estos segmentos se puede fracturar y que se produzca o no va a depender de la resistencia del hueso a la fuerza que se le aplica, la dirección de la fuerza que se le aplica, ¿ya? Y la zona en la cual se aplica específicamente la fuerza para producir la lesión. Las fracturas escapulares ya están asociadas en general a lesiones traumáticas como de alto impacto, caída desde altura, ¿cierto? Y cae de espalda, no sé, desde un balcón, ¿ya? Accidente automovilístico, atropello, ¿cierto? Choque en vehículos, ya. Golpes, no sé, contuso en esa zona, ya pueden provocar una fractura clavicular, ¿ya? Aquí se ve la imagen también, ya particularmente la fractura clavicular derecha tiene una posibilidad importante de cuando hay desplazamiento de poder perforar el vértice superior del pulmón, ¿ya? Cosa que no pasa tanto con la fractura izquierda porque es un poco más bajo el vértice. Este sistema de inmovilización se llama un sistema Oncorrea en 8, que lo que hace inmoviliza la clavícula ya para facilitar el proceso de consolidación, ¿ya? Entonces, esta órtesis, que en realidad las venden, pero los terapeutas nosotros igual las podemos confeccionar y quedan muchísimo mejor. Como esto que está acá abajo, ¿ya? Esto es confeccionado por terapia ocupacional y claramente es hecha para el paciente. En esta diapositiva no les coloqué nada que tiene que ver con el síndrome de hombro doloroso, ¿ya? Porque aquí es lo que van a buscar ustedes, ¿ya? Y les voy a hablar un poco del hombro doloroso. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la órtesis de recién? ¿Sistema onco cuánto? Sí, sistema en 8. En 8. Ah, ya. Órtesis en 8, ¿ya? Les conté brevemente sobre lesiones de tejido duro de hombro que tenían que ver con fracturas, ¿ya? Y dejé en blanco la sección que tenía que ver con hombro doloroso, ¿ya? Porque lo que les voy a pedir es que ustedes investiguen hombro doloroso, ¿ya? No es una información tan difícil de encontrar en la literatura, ¿ya? En internet hoy en día está, y tiene que ver con una serie de patologías que pueden ser de origen nervioso, de origen articular, ¿ya? Ah, que van a provocar dolor específicamente en esa zona, ¿ya? Entonces, esa es la gran tarea de hoy día, investigar sobre las causas del hombro doloroso, que se conocen como síndrome de hombro doloroso, ¿ya? Pero les voy a ayudar porque lo que voy a presentar a continuación tiene relación con lesiones del manguito rotador, ya que una de las causas del hombro doloroso, ya, pero no es la única, ya las otras causas son las que van a revisar ustedes. ¿Ok? Entonces, ahora voy a presentar lesiones del manguito rotador, que como ustedes recordarán son, parece que tengo una pregunta, 8. Ah, no, sí, era mi pregunta, que me di cuenta que no había Ok, leído el chat. Entonces, ya. No, no hay inconveniente. Ya, entonces, claro, como les contaba, ah, hay un conjunto de enfermedades, ¿cierto?, que afectan al hombro que se le conoce como síndrome de hombro doloroso, ¿ya? Y que una de las causas tiene que ver con lesiones del manguito rotador, ¿ya? Pero esa es la que yo les voy a contar a continuación y ustedes van a investigar las demás causas del hombro doloroso, ¿de acuerdo? Voy a compartir entonces pantalla y vamos a hablar sobre lesiones del manguito rotador. Bien, esto la verdad es que es un poco o de harto anatomía pura aplicada a las lesiones traumatológicas, ¿ya? El manguito rotador, ¿cierto? Consta primero de 4 músculos, un músculo subescapular, ¿cierto? El músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que, tal como dije hace unos minutos,
la misión o la función principal del manguito rotador tiene que ver con darle estabilidad a la articulación glenohumeral, ya, que es una articulación de mucha movilidad, pero de muy poca estabilidad. ¿Ya? Entonces, dentro de la función de estabilización que requiere el hombro, están asociados con el manguito rotador, ¿ya? Y su función está dada por darle movilidad y estabilidad, pero primariamente es estabilidad, ¿ya? Y los problemas del manguito rotador son comunes e incluyen tendinitis, ¿cierto?, de los músculos que forman parte del manguito rotador, bursitis, ¿cierto?, inflamación de las bolsas sinoviales y lesiones como desgarro, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas son posibilidades que pueden encontrar en un síndrome de hombro doloroso. El músculo subescapular, ¿cierto?, que se encuentra en la cara anterior de la escápula, en su porción interna, es un músculo rotador interno, ¿ya? El músculo supraespinoso es el músculo que inicia la abducción, ¿de acuerdo? Entonces, es un músculo responsable de iniciar la abducción, ya el músculo, le coloqué la abreviatura, infraespinoso, es el músculo responsable de la rotación externa, ¿ya? Y el músculo redondo menor es el responsable de la rotación externa igualmente. Entonces, estos son los 4 músculos involucrados en la estabilidad del hombro, ¿ya? Y, por supuesto, hay músculos que se lesionan mucho más fáciles que otros, ¿ya? O por lo menos con mayor frecuencia, ¿ya? Y en la imagen les muestro los músculos que forman parte, ¿cierto? El supraespinoso, ¿cierto?, que se va a insertar en la porción superior de la cavidad de la cabeza femoral, humeral, perdón, el infraespinoso, ¿cierto? Y el redondo menor que hace la rotación externa. Y en su porción anterior, el ligamento del infraespinoso que está acá, ¿ya? Y como ven, o algunos se insertan en la porción anterior o en la porción posterior de la cabeza humeral, ¿ya? Y eso le brinda estabilidad. Las tendinitis del manguito rotador, ¿cierto?, se refieren a irritación e inflamación de los tendones, ¿cierto?, y de la bursa que recubren dichos tendones, ¿ya? Y un desgarro del manguito rotador ocurre cuando uno de los tendones se desprende del hueso a raíz de una sobrecarga o una lesión, ¿ya? De estos, generalmente, el que se ve más afectado es el tendón del supraespinoso, ¿ya?, en su porción lateral. Entonces, en gran medida, las lesiones del manguito rotador están particularmente asociadas a inflamación, tendinitis o desgarro del supraespinoso, ¿ya? Que es lo que se ve más frecuente en la clínica, ¿ya? Y las causas están muy asociadas a sobrecarga ya de la articulación del hombro, personas que hacen trabajo excesivo como cargar, descargar camiones, o apilar cajas, o picar leña, o arrumar cosas, ya tienen mucha más probabilidad de desarrollar este tipo de lesiones, ¿ya? Algunos factores de riesgo, ¿cierto? Mantener el brazo en la misma posición durante periodos de tiempo largos, como realizar trabajo en computadora o dormir sobre el mismo brazo en todas las noches, ya también a veces puede provocar lesiones en el hombro, ya. Practicar deportes que requieren movimientos repetitivos, por ejemplo, como el tenis, el béisbol, ya, natación o levantamiento de pesas, ya. Y particularmente ocurre un riesgo importante de tener una lesión del manguito rotador cuando se realizan movimientos sobre la cabeza, ¿cierto? Y que además requieran fuerza, ¿ya? Porque ahí es donde generalmente se lesiona el manguito rotador y particularmente el supraespinoso, ¿ya? Trabajar con el brazo por encima de la cabeza durante muchas horas al día también, como los pintores o los carpinteros, puede provocar una lesión del manguito rotador. Y por supuesto hay factores que son no modificables, tiene que ver con el envejecimiento, ¿cierto? Que a medida que las personas tenemos más edad, tenemos mucha más probabilidad y estamos mucho más propensos a tener lesiones de tejidos duros, ¿ya? Como el manguito rotador, en cualquiera de sus partes. Profe, Y los desgarros del manguito rotador que son comunes, sí. una consulta respecto al deporte. Por ejemplo, ¿los ejercicios de tracción podrían dañar el manguito rotador o es menos común que levantar peso sobre el hombro?
Por ejemplo, hacer una Ah, dominada, una barra. no, no es tan, mucho más frecuente, tiene que ver con peso sobre el hombro, más que la tracción, Ah, ¿ya? ya. Es que lo digo Sí, porque, claro, mucho, por los brazos igual, o sea, por decirlo así, uno igual levanta las manos y quedan sobre la cabeza, po. Y hace la tracción hacia la barbilla, ¿cierto? Cuando uno hace sí, una... pero o sea, repito que además tiene que ver con la repetitividad, ¿no? ¿Ya? Si tú haces una dominada al día, probablemente no te pase nada, po, pero si haces 150 o 100 al día, es mucho más probable que sí, ¿ya? Ujú, ¿De acuerdo? de acuerdo. Y los desgarros ocurren, claro, frente a un movimiento repentino, brusco, que exceda la fuerza que puede soportar el músculo, ¿ya? Y eso lleva a una lesión mucho más compleja, ¿ya? Y que requiere, en la gran mayoría de los casos, una resolución quirúrgica, ¿ya? Y hay dos tipos de desgarro en general en la lesión del manguito rotador: un desgarro que puede ser parcial, cuando una ruptura no corta completamente el hueso, ¿cierto? Como en el caso de los 15 ya, o un desgarro completo total, que significa la ruptura completa del tendón ya, que puede ser como una alfiler pequeña o puede comprometer todo el tendón, que es lo que se ve acá, una ruptura completa del músculo supraespinoso. Y esto sí tiene que ser probablemente de resolución quirúrgica y de un proceso de rehabilitación bastante largo. Ya, recuerden que cualquier tipo de lesión como el que le estoy mostrando aquí, ya como esa, necesariamente va a tener consigo una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y esa respuesta inflamatoria muchas veces comprime los tejidos blandos adyacentes. Puede comprimir, por ejemplo, el nervio axilar, puede comprimir un nervio braquial, puede comprimir una arteria, una vena, o puede comprimir las bolsas sinoviales que forman parte de la articulación, ¿ya? Y eso puede generar un síndrome compartimental. No, muy poco, no, no están asociados a un síndrome compartimental. El síndrome compartimental está mucho más asociado como a fractura o a lesiones, pero más Mm, distales, ¿ya? mm. No tan proximales. Ujú. Y nuevamente un desgarro del manguito rotador, esto que se ve graficado en la foto, ¿ya? Y dentro del espacio articular hay una serie de bolsas, ¿cierto? Que son bolsas sinoviales que lo que hacen protegen la articulación, ¿cierto? Absorbiendo el impacto, especialmente frente a la sobrecarga, ¿ya? Y hay una bolsa que es la subacromial que también se inflama con bastante frecuencia a la sobrecarga, ¿ya? ¿Y qué es lo que aparece reflejado aquí? Se inflama la bolsa, ¿ya? Producto de generalmente de un trabajo repetitivo o de fuerza excesiva repetitiva, y comprime el tendón del músculo supraespinoso, ¿ya? Ahora, puede pasar que una tendinitis puede ser muy recurrente, muy recidivante, ¿ya? Y en ese caso se comienza a producir muchas veces una degeneración del tendón que finalmente termina siendo una tendinosis de carácter ya más crónico. Y esta es una imagen en el fondo de cómo están vascularizados los tendones, ¿ya? Que representan una lámina interna que es visceral y una lámina externa que es parietal, ¿ya? Y de esa manera van recibiendo su vascularización por parte de una arteria que va corriendo en sentido paralelo, ¿cierto? Y que le va otorgando vasos sanguíneos de menor calibre. Me corrí para acá, así. Hay diferentes maniobras para explorar los músculos del manguito rotador, ¿cierto? Supraespinoso se explora con la maniobra de Jode, ¿ya? Donde le pedimos al paciente que intente realizar la abducción, ¿ya? Con el pulgar hacia abajo, ¿ya? En contrarresistencia, y eso genera mucho dolor, y que generalmente cuando hay lesión en supraespinoso aparece dolor en este caso. La maniobra de Paté, ¿cierto? Que es para explorar el músculo infraespinoso, ¿ya? Y que consiste con el codo en 90 grados de inflexión. Se le pide al paciente que realice rotación externa contra resistencia.
¿ya? Y ahí va a aparecer, en la gran mayoría de los casos, mucho dolor a la realización de esta prueba. La de Herbert igual, que es para explorar el músculo supraescapular. El paciente rota internamente el hombro apoyando el dorso de la mano sobre la zona lumbar, ¿cierto? Y le pedimos que intente alejar la mano. Es tocarse la espalda, ¿ya? Con la parte dorsal de la mano, ¿ya? Y que separe la mano. Y eso provoca dolor en el paciente. Entonces, cuando pasa eso, está muy asociado a una lesión del manguito rotador. Profe, ¿Ya? ¿puede volver a la anterior? A la de antes de Hebre, porfa. Para anotar un poquito. Gracias. Esta. Sí. Ya, muchas gracias. Y en este sentido es importante, hay muchas patologías del aparato locomotor que se pueden prevenir, ¿ya? Y para eso simplemente bastan ejercicios de movilidad, de fortalecimiento, preparar el cuerpo previo a cualquier actividad, incluso si esa actividad es algo propio del hogar, como por ejemplo picar leña, limpiar los vidrios en casa que son muy grandes, cortar el pasto, actividades de jardinería, la poda, ¿ya? Las actividades de pintura, no sé, pues es muy habitual que la gente en el verano prepare o pinte las casas, los techos, ya entonces muchas veces eso se puede prevenir con periodos de descanso en la misma actividad o con ejercicio de movilización y de elongación frente a esto. El tratamiento, frío, calor en algunos casos, sobre todo reposo, medicina o medicamentos para reducir el dolor y la inflamación que indican los médicos, estimulación eléctrica y los músculos por parte de los kinesiólogos, ultrasonido, inyección de cortisona en algunos casos, ¿cierto? Por parte del traumatólogo, o en algunos casos ya más complejos, dice llanamente alguna intervención quirúrgica para solucionar la lesión que ha ocurrido. Perfecto. Damos pie a preguntas, conversatorios, dudas que puedan haber surgido respecto de lo que les presenté. Le mostré básicamente fractura de la sección hombro, ¿ya? Y lesiones del manguito rotador, ¿ya? Entonces, lo que son parte de lo que se conocen como síndrome del hombro doloroso, ¿ya? Pero lo que les voy a pedir es que ustedes investiguen las otras causas que puede provocar un hombro doloroso o síndrome de hombro congelado, que tiene que ver con peñiscamiento de la raíz nerviosa, a veces con artritis, con artrosis, ya con inflamación de alguna bolsa sinovial, ya, que están asociadas generalmente o a esas lesiones o están asociados también a la desmovilidad de las zonas, ¿cierto? Que se produce especialmente en personas con adultos mayores, ¿ya? Que tienen mucha tendencia a no mover los segmentos corporales. Preguntas, dudas. Profe, independientemente de que uno pueda, digamos, como calentar o hacer movilidad articular para prevenir la lesión, puede ser causa de lesión quizás la poca flexibilidad de una persona y que al hacer ciertas actividades, quizás más deportivas, por la poca flexibilidad también se produzca una rotura, ¿o no? Habiendo calentado incluso antes, o no puede Sí, suceder. sí, mira, sí, tienes toda la razón, muy de acuerdo, ya, para que un músculo para que funcione bien, ya, y no se lesione como un desgarro, necesita dos cosas, necesita fuerza, ya, para que soporte, o resistencia para que soporte la fuerza que se le aplica desde afuera, ya, y necesita flexibilidad para que acompañe el movimiento, ya, entonces, le voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? No sé, probablemente a alguno de ustedes le gustaba ir al gimnasio antes de la pandemia, ¿ya? Y iba al gimnasio todos los días y hacía bíceps, ¿de acuerdo? Hacía bíceps, ya movía el brazo, entonces, en una primera instancia tal vez le colocaba 1 kilo, le colocaba 2, le colocaba 3 para trabajar el tríceps, ¿ya? Y eso le va dando fuerza y resistencia, ¿ya? Pero si usted no trabaja la flexibilidad, ¿ya? Que significa elasticidad del músculo, ¿ya?
va a hacer eso, y en algún momento le va a colocar más fuerza, pero el músculo no va a ir a estirar, va a ir perdiendo la capacidad elástica de estirarse. Y eso también es un riesgo importante de lesión, ¿ya? Es por esto que en general todos los deportistas, los futbolistas o otros deportes que son más preparados todavía hacen ejercicios de fuerza, ¿ya? Y de flexibilidad, y de esa manera le dan elasticidad al músculo, ¿ya? Y impiden que se corte, por ejemplo, antes contracciones como muy rápidas, ¿ya? Pero sí, lo que tú planteas es correcto. Ujú. Profe, y lo otro que quería consultar respecto al tema de la flexibilidad. ¿Cuándo es recomendable trabajar la flexibilidad? ¿Después digamos, de hacer ejercicio? ¿Antes? ¿O cómo? Porque yo he escuchado que si tú lo haces inmediatamente después de haber hecho mucha fuerza, por ejemplo, ejercicio de pesa, igual puede causar una lesión. Entonces, así como que recomiendan que, por ejemplo, uno espere, no sé, 1 o 2 horas, vuelva a calentar y de ahí, digamos, estire los músculos de nuevo para prevenir una lesión, no sé. Sí. Sí, mira, buena pregunta. Yo creo que en general esa pregunta te la voy a responder un poco de lo que yo creo, ¿ya? Ujú. Pero probablemente alguien que se dedique a medicina deportiva te va a poder entregar una respuesta con más, como más detallada, ¿ya? Tal como tú dices, si tú haces pesa, ya probablemente después no sea muy recomendado que haga los ejercicios de flexibilidad o de elongación, ¿ya? Pero tiene que ver mucho con el deporte. Por ejemplo, alguien que corra, alguien que haga natación, ¿ya? La verdad es que no debería ser como contraindicado el que haga ejercicio de flexibilidad después, ¿ya? Ahora, en el caso de las pesas, yo creo que no hay mucha información documentada respecto de eso, ¿ya? Ah, pero te repito, o sea, yo creo que en general, antes o después, ya, independiente del ejercicio, la flexibilidad tiene que estar incluida dentro de la rutina de ejercicios de alguien que se dedique al deporte, por lo menos de forma habitual o recreativa, ¿ya? Yo sé Perfecto, algo profe. sobre eso, ¿lo puedo decir? Sí, 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 adelante. Yo conocí a una persona que estaba estudiando, creo que era preparador físico, y él me dijo una vez ¿Ya? que después de un entrenamiento de carga, es recomendable hacer estiramientos de los músculos que uno trabajó durante 10 Ujú. segundos, no más que eso, porque así se favorecía la recuperación muscular. Sí, mira, en general hay bastante, primero bastante mito, ¿ya? Y segundo, bastante desconocimiento, ¿ya? Am, yo repito, los ejercicios de flexibilidad y elongación siempre van a entregar beneficios, ¿ya? Pero idealmente, o sea, hay deportes en los cuales probablemente hay mucho más riesgo de lesiones que otros, ¿ya? Pero particularmente en ejercicios de pesa, los ejercicios de flexibilidad deberían de ir, ¿cierto? Antes o después, ¿ya? Y probablemente si pues la persona puede tener riesgo de desgarro de algún músculo particular, sobre todo si trabaja con fuerza excesiva, ¿ya? Si tiene un mal estado alimenticio, por ejemplo, que no permite la reparación de las fibras musculares, ¿ya? Porque el periodo de descanso es importante. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, que alguien que haga pesa levante, trabaje el bíceps todos los días a que lo trabaje 2 veces por semana. Entonces, si no permite la recuperación, ya claramente va a tener mucha más probabilidad de tener un desgarro. Ahora, particularmente los ejercicios de elongación sí deben de superar los 10 segundos, ¿ya? Entonces, por lo menos unos 15 o 20 segundos, ya eso es lo que yo he leído por lo menos, pero ejercicios de 10 segundos son como bastante cortos, ya porque tienen que darle más flexibilidad. Es un ejercicio de flexibilidad, pero que debe de perdurar un poquitito más en el tiempo, ¿ok? Sí, profe, me parece correcto. La Catherine dejó un Una comentario, pregunta, una gracias. pregunta, Sí. sí. Alguien me preguntó acá. Catherine me pregunta, profe, la voy a leer. Si uno tiene un desgarro del manguito rotador y no va al médico, ¿se puede sanar sin intervención de un traumatólogo, solo inmovilizando el brazo y tomando antiinflamatorio? Sí, se puede sanar, ¿ya? Se puede sanar si
efectivamente el brazo descansa, ¿ya? Y no hay actividad que tenga que ver con hacer fuerzas, pesos, ni trasladar objetos pesados, ni nada, ¿ya? Y se puede sanar si el desgarro del manguito rotador es pequeño, ¿ya? Pero si el desgarro ya es de algún músculo total, no va a pasar eso, ¿ya? O va a sanar, pero no va a sanar, va a traer algunas complicaciones después, que va a tener inflamación, dolor a la movilidad, ¿ya? Pero si el desgarro es milimétrico, probablemente va a poder sanar sin generar mayor dificultad en la persona y probablemente sin necesidad de un traumatólogo. Profe, Sí, uno como terapeuta puede saber como a simple vista qué tan, eh, a ver cómo decirlo, qué tan grande es la lesión, así como si se alcanza a notar cuando el músculo está desgarrado totalmente visualmente por fuera, hay algún síntoma visual que uno pueda ver, así como o que sea, es muy... se separe la carne y uno la vea, no sé, una cosa así. No, 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 eso no. Pregunto nomás porque no sé. Sí, sí, en músculos que son tan como más profundos como el manguito rotador, podría, pero alguien que tiene la expertise, ¿ya? Claro. Pero Entonces, palpando o solo mirando. palpando, ujú. Ah, ya. Palpando y con las pruebas musculares que le mostré, pues ya le mostré una, dos, tres pruebas ya para evaluar la indemnidad del manguito rotador. Y entonces, un traumatólogo eso ah, en el examen clínico lo encuentra ya y pide una ecografía como Para confirmarlo. para confirmar el diagnóstico, ya, pero depende de la expertise del profesional. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ahora, un desgarro de cuádriceps, que es un músculo más grande, es mucho más fácil, ¿ya? Un desgarro de gastrocnemio, un desgarro del bíceps también, ya que son músculos mucho más fáciles de poder tocar, palpar, pero manguito rotador a veces no es tan sencillo. Claro, sí, pues. Es que son músculos más Ujú, pequeñitos. Entiendo. ujú. Sobre todo si, por ejemplo, es una persona que tiene, no sé, pues, un poco más de peso, ¿ya? Cuesta un poco más poder palpar esa zona, ¿ok? Ujú. Pero por eso es importante las pruebas musculares. Claro, sí, pues. Preguntas sobre lo que le acabo de presentar. Voy a escribir en el chat la tarea, ¿ya? Entonces, Profe, ¿puedo eh, hacer una pregunta sobre 15 a ver, de una clase anterior? Los 15 solamente es cuando se habla de ligamentos, ¿o no? sí, correcto. Ya, los tendones no se pueden esguinzar, ¿o sí? No, los tendones no son E15. Ah, ya, gracias. Ujú, sí, Los tendones no, serían, está bien. los tendones serían desgarros, ¿o no? A ver, los E15 buena pregunta, importante aclarar esto. Los E15 hacen referencia a lesiones de ligamento, ¿ya? Los desgarros hacen referencia en traumatología a lesiones musculares, Claro. ¿ya? Y las lesiones de tendones se le llaman rupturas parciales o totales de los tendones, ¿ya? No es ni desgarro y no es ni E15, ¿ok? Buena aclaración. Gracias, profe. ¿Ya? Es importante aclarar esto, sí, ya, porque a veces a los estudiantes tienden a confundir. Gracias, creo que Matías me hizo una pregunta. Y dejé la tarea, ya. Se habrán dado cuenta que a mí me gusta dejar tareas porque creo que la responsabilidad en el proceso de formación es tanto del estudiante, perdón, del docente como del estudiante, ya. Entonces, me gusta compartir un poco la responsabilidad para lo que ustedes están aprendiendo, ¿ya? Y va a ser así por lo menos todo el semestre, ¿ok? ¿Preguntas? Preguntas, sí. Les propongo hacer un break, ya son mi reloj marca como, a ver, 8 para las 4. Entonces, podríamos comenzar a las 4:30, ¿ya? Hablamos de lesiones de codo y antebrazo, ¿ya?
y vamos a hablar de pruebas musculares, ¿ya? Entonces aquí yo voy a saber cuántos saben de pruebas musculares para una buena evaluación en traumatología, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya, profe. 4:30 Ya, dijo. pues fantástico. 4:30, sí, 4:30 nos vemos. Ya, pueden, Ya. háganse un té, un café, Profe, cambien pausa el la uniforme. grabación. Pausa la grabación nomás, ¿cierto? No la detengo. Sí, sí, Ya, no, pausala por favor, ya. ya. Y así. Voy a, no sé si están por ahí, sí. Aquí estoy, profe. Fantástico, entonces voy a presentar a continuación patologías de codos, ya, que son dentro de todas las posibilidades que hay, ¿cierto? Son las más comunes que se van a encontrar ustedes, por lo menos en el área de traumatología, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en el segundo bloque, o sea, como parte de la segunda patita de este segundo bloque, vamos a hablar un poco sobre pruebas musculares, ¿de acuerdo? Así que probablemente ahí les voy a pedir que, si es posible, quienes puedan, que activen sus cámaras para poder ver cómo realizarían ustedes una prueba o una evaluación muscular de algún grupo específico, ¿ya? Y que es importante ver esto por lo menos en esta área. Les voy a hablar a continuación sobre patologías de codo y antebrazo, ¿ya? Y tal como dije, hay varios cuadros clínicos que tienen su origen de lesión en este segmento corporal, ¿ya? Pero dentro de todo vamos a hablar de los más relevantes, ¿ya? Que tienen que ver con, básicamente con este tipo de patologías que son la epicondilitis lateral, la epicondilitis medial o epitrocleitis y las fracturas de olecrano, ¿de acuerdo? Las dos primeras corresponden a lesión de tejidos blandos y la tercera, lesión de tejido duro. Particularmente referirles que en la articulación, como ustedes ya sabrán, del codo convergen tres huesos, ¿cierto? La porción distal del húmero, el radio, ya, y el cúbito, ya que forman parte de esta articulación que permite los movimientos de flexo-extensión, ya, del codo. Y esta articulación tiene una serie de ligamentos que unen estos tres segmentos, ¿cierto? Que le dan estabilidad y permiten la movilidad en esta región, ¿ya? Y los ligamentos, los más relevantes tienen que ver con el ligamento anular, ¿cierto? El ligamento de la cápsula articular, el ligamento colateral radial, el ligamento... y eso básicamente la anual es más relevante, ¿ya? Lesiones ligamentosas acá sí se dan, ¿cierto? Pero se dan básicamente asociadas a luxaciones o subluxaciones, ¿ya? Le voy a contar sobre la epicondilitis lateral, que es una lesión de carácter de tipo inflamatoria, ya que se produce en el origen proximal de los tendones extensores, ¿ya? Y como ustedes recordarán, ¿ya? Los tendones extensores de muñeca y de dedos, ¿ya? Se originan algunos en el epicóndilo lateral, ¿ya? Y que en el fondo permiten la extensión de los movimientos de los dedos y muñecas, ¿ya? Que es, no sé si te has una imagen de que esto, ¿ya? Este es el punto en el cual se originan los tendones extensores, ya que tiene que ver con una porción lateral de la cabeza, perdón, de la porción distal del húmero, ¿ya? Significa el origen de los músculos extensores de muñeca y extensor de los dedos, ¿ya? Que como recordamos hay un extensor común para los 4 dedos y el dedo 2, 1, 2 y quinto tiene un extensor propio.
ya, pero que también se originan acá. ¿Ya? Es una enfermedad traumatológica de tipo inflamatoria, ¿ya? Que se produce generalmente por sobrecarga, por uso excesivo y por fuerza excesiva, ¿ya? O movimiento repetitivo de flexo-extensión, ¿ya? Con resistencia a la extensión. Y que está muy asociada al trabajo, ¿cierto? Ya a personas que realizan algunos trabajos de uso excesivo de manos, ¿cierto? A la práctica de algunos deportes, ya, particularmente como el tenis, ¿ya? Y algunas actividades como propias del hogar, como pelar papas cuando es de manera muy reiterada, ¿cierto? Actividades como de jardinería, ¿ya? Y hay que entender dos cosas, ¿cierto? Cuando se produce una lesión en esta zona, es una inflamación, ¿cierto? Que va a afectar, va a aparecer dolor, bueno, en algunas ocasiones va a aparecer hinchazón, ¿ya? Dificultades para poder hacer algún tipo de actividades funcionales con las manos, ¿ya? El dolor se va a acrecentar cuando la persona realice la actividad, ¿ya? En algunos casos más severos el dolor va a permanecer incluso en las noches, ¿ya? Y lo más importante en este tipo de lesión tiene que ver con el descanso, ¿ya? Pero si esta patología se hace recurrente, va a pasar que va a tender a la cronicidad, ¿ya? Y básicamente va a formar un proceso degenerativo del tendón. Y eso ya es un poco más complejo. Ya particularmente se comienza a manifestar con dolor, inflamación en esa zona, que se comienza a irradiar hacia distal y también hacia proximal, aumento de temperatura local, ya, dolor que va a aparecer especialmente cuando uno haga extensión de muñeca contra resistencia, ya, y que compromete a los músculos extensores, ya. Posteriormente, si se produce una tendinosis, ¿cierto? Una degeneración, hay mucha más probabilidad de que se rompa el tendón, ¿cierto? ¿Ya? Y eso ya es una lesión importante que requiere de una intervención quirúrgica. Me salí, vuelvo a ingresar y estábamos acá, ¿ya? Desde terapia ocupacional, ¿cierto? Algunas de las alternativas que hay varias formas de poder atacar este tipo de lesión, ¿ya? Existe, no sé, yo creo que esta también se vende en el mercado, pero es mucho más efectiva la que confeccionamos nosotros porque tiene un componente biomecánico diferente, ¿ya? Y esta órtesis lo que hace, cambia el punto de inserción proximal de los músculos, ¿ya? Coloca presión en esta zona, ¿ya? Que estoy agrandando, ¿ya? Y de esa manera hace que ante movimientos de flexo-extensión, esta zona que está inflamada, la más blanquecina, descanse y no se les siga sobrecargando, ¿ya? Este tipo de órtesis tiene como debajito una pequeña protuberancia que comprime el músculo, pero un poco más acá ya no tanto donde se inserta. Y de esa manera el tendón descansa a la hora de hacer alguna actividad específica. Profe, ¿esa órtesis tiene algún nombre? Sí, se llama epicondilera. Gracias. Y en el caso de la epicondilitis medial o epitrocleitis, ¿cierto? Porque la tróclea se encuentra en esa zona, es parte de esa articulación, ya es en la región donde se encuentran y se originan, perdón, los músculos flexores del carpo y de los dedos, ya la musculatura extrínseca de la mano, ya y que generalmente se produce por movimientos repetitivos de flexo-extensión de muñecas, ya presiones mantenidas, mantener la mano apretada mucho tiempo y hacer movimientos repetitivos de flexo-extensión de dedos, como por ejemplo al cortar con tijera, al podar, al amasar, ¿ya? Se puede dar mucho, o por ejemplo personas que trabajan como con carga y descarga de cosas con palas, ¿ya? Es mucho más probable esa presión mantenida que inflame los tendones flexores que se originan en esa zona. Y que se conoce este tipo de enfermedad como codo del golfista, ¿ya?
La anterior se conocía como codo del tenista porque era mucho más frecuente en personas que practicaban tenis. Y que se producen carpinteros, digitalizadores, ¿cierto? Y la principal causa de ambas patologías tiene que ver con el sobreuso, ¿ya? O uso excesivo, movimientos repetitivos, fuerza, presiones mantenidas, especialmente de la epicondilitis, ¿ya? Y que no es otra cosa más que un proceso inflamatorio del origen de los tendones que podría evolucionar a un proceso degenerativo con microroturas, desgarros, ¿ya? Y tal como contaba, se asociaba a actividades repetitivas de flexión de muñeca, ¿ya? De flexión de muñeca especialmente estas, ¿ya? Y movimientos de pronación. Y es lo que aparece acá, esa zona blanquecina es lo que muchas veces se inflama, ¿ya? Y hace que los músculos flexores, al solicitarlos, ¿ya? Duela mucho más esa zona, ¿ya? Entonces, particularmente cuando se hacen movimientos repetitivos contra resistencia de dedo, ¿cierto? Y de muñeca, va a haber una probabilidad más importante de desarrollar este tipo de patologías, ¿ya? Y que la primera alternativa para ello debiera de ser un descanso, ¿ya? Ah, el dolor es parte de la sintomatología, la inflamación, un dolor que es agudo en esa zona, que en ocasiones se tiende a irradiar, que se ve incrementado cuando las personas realizan alguna actividad que significa ocupar las manos, por ejemplo, ¿ya? Importante como forma del tratamiento de la terapéutica tiene que ver la prevención de este tipo de patologías con ejercicios de movilidad, de elongación, de flexibilidad previo a la actividad, sobre todo para personas que trabajan en actividades como más pesadas, ¿ya? Carpinteros, mueblistas, artesanos, secretarias, ¿ya? O que ocupan bastante las manos para su actividad laboral. Y los olecranon, que es la parte más prominente de la cara posterior del codo, ¿cierto? En la porción del epifisiario de la ulna, ya también puede sufrir algunas fracturas, ¿cierto? Y que está representado el olecranon por la extensión distal del músculo tríceps, ¿ya? Y el mecanismo de acción está asociado a caída, ya, de mediana a alta energía, con un golpe indirecto con el codo con apoyo de la mano en el suelo, y de esa manera la energía se transfiere y produce una fractura del olecrano, ¿ya? Otra posibilidad menos frecuente es por un golpe directo en esta zona, ¿cierto? Cuando las personas, uno muchas veces ve las películas que le quieren dar un golpe en la cabeza, y la persona coloca el antebrazo, ya muchas veces ahí, cuando el golpe se produce más cercano al codo, se produce la fractura. Y es lo que aparece graficado en esta radiografía, ya pueden ver ustedes esa línea, ya que se ve en forma vertical en sus pantallas casi, que corresponde a una fractura del olecrano. Igualmente se ve aquí, pero un poco menos clara. ¿De acuerdo? Y se ve también una fractura de la cabeza, del húmero, porción, o sea, de la porción distal del húmero, un desprendimiento. ¿Se da cuenta que es esa pelotita que se ve acá más blanquecina? Y nos vamos al tratamiento. El tratamiento ortopédico, ¿cierto? Está indicado para fracturas de olecrano con un mínimo de desplazamiento de 2 milímetros y consiste en una valva de yeso, ¿cierto? O un material de Orfi, ya brachiopalmar por unos 7 días y luego yeso brachiopalmar también hasta completar las 3 semanas que es el periodo de inmovilización. Y también puede ser una alternativa quirúrgica que va a depender del compromiso de los ligamentos asociados, ¿cierto? El número de fragmentos que se ha producido, si fue una fractura comminuta, probablemente va a requerir, es mucho más probable que requiera una intervención quirúrgica, ¿ya? Y Profe, ¿puedes esta subir es un la poquito? tener... Para que se vea completo. Ahí, gracias. Listo.
Y esta es la tarea que le dejé hace un par de días, así que aquí les voy a preguntar cómo les fue con estas dos fracturas. Ya, a ver, ¿cómo les fue con las fracturas de Montegui y Galassi? ¿Alguien la encontró? Am, Yo no la hice. ahora, Matías, ¿tú la encontraste? No, yo no la hice. Estuve haciendo otras cosas. Ya, a ver, le vamos a preguntar a Fernanda Uribe, ¿está por ahí? ¿Profe, se escucha? Sí, te escucho perfecto. Ah, ya. Es que con la lluvia como que está medio malo el tiempo, o sea, como el internet. Sí, el internet está pésimo, andado hoy día con la lluvia. ¿Pudiste revisar las tareas que les dije de Montegui y Galassi? La verdad es que hice como no una revisión como súper profunda, Ya, porque igual como que me costó un poco pillar información, la verdad. O quizás yo ujú, hice mal búsqueda de la información. ya, Pero por ejemplo, en la de, es que como que ambas fracturas eran como bien poco frecuentes por lo que entendí. ujú. Y, y por ejemplo, a ver, profe, déjame buscar mi. ¿Y qué más les puedo contar? Y que eran como de tipo traumática. Y eso, no, la verdad es que no busqué mucho más. He buscado de las otras tareas que de esa. Ya, a ver, ¿puede ver sus compañeras de pantalla usted, cierto? Sí, o sea, como compañera, ¿quiere que prenda la cámara? No, ¿a quién le gustaría a usted que colabore en su respuesta? Ah, Sí, denle un paso a alguna eh, que le ya, ayude, a a ver. ver, a la Caro y Ribarra. Le iba a decir a Nico, pero Nico siempre habla, así que que escuchemos a otra Ya, persona. pues, me parece bien. Preguntémosle a Carolina Iribarra si pudo averiguar algo respecto a la tarea. O a la Romy. O a la Romina, a ver. Ya, a ver, cualquiera de las dos. Carolina. Hola, profe. Hola Romina, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Cuéntame, ¿cómo te fue con la tarea? Bien. O sea, igual que Perfecto, las peñas, no hice una investigación muy amplia, pero encontré cositas. perfecto, a ver, cuéntanos. De la fractura Montegía, es una fractura que se produce en el tercio próximo del cúbito con luxación en la cabeza radial. Ujú. Encontré eso, de la fractura de luxación de Gassi, que es una que se produce en pronación y que consiste en una fractura de luxación del radio distal a la inserción del pronador redondo, combinada con una ruptura de la articulación del radio cubital distal. O sea, como que al final son fracturas que se producen en el miembro superior. Eso como que fue el resumen que encontré. Sí, gracias. Hay una fractura que, la de Montegle, que es una fractura cubital, ¿cierto? Que produce una luxación de la cabeza radial, y la fractura de Galassi, que es una fractura radial, de acuerdo a lo que nos contó su compañera. Y ah, Carolina Iribarra dice que contra la tarea, correcto, sí. Perfecto, ya. O sea, son dos fracturas que no se dan cuenta, o sea, que sí se dan con frecuencia, ya. El tema es que dentro de todas las posibilidades, hay muchas posibilidades de fracturas dentro de lo que puede pasar en un segmento como la extremidad superior. Vamos a hablar un poquito sobre pruebas musculares, ya que es importante saber, como ustedes sabrán, ya hemos visto hoy día lesiones del manguito rotador, y parte del diagnóstico se hace aplicando pruebas musculares, porque no es más que eso. Entonces, le voy a preguntar algunas cosas sobre pruebas musculares para poder saber en qué nivel se encuentra, ¿ya? Perfecto. Y también la de Cole y Smith son igual. Ujú.
Así es, correcto. Vamos a hablar un poquito sobre pruebas musculares. Yo le voy a preguntar algunas cosas, pero también quiero que sea una oportunidad para resolver y aclarar dudas, ¿ya? Porque dentro de la asignatura es el poco espacio que vamos a tener para hablar sobre esto y que además ya lo tienen que haber visto en biomecánica, ¿ya? La semana pasada vimos cómo hacer una prueba muscular de músculos de mano, ¿se acuerdan? Flexores y extensores, y posteriormente complementé con unos artículos que le envié respectivamente a CiberDuqueMD, ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, realizarían ustedes una prueba muscular de hombro, de deltoide? ¿Cómo podrían determinar la indemnidad del deltoide? Con una prueba muscular de aducción sería en este caso, ¿cierto? Siempre se ¿De me qué, confunde. perdón? De aducción del brazo. Sí, correcto, Aducción de era la que iba abducción hacia del arriba. brazo. Ujú. Sí, sí, abducción es la que va hacia arriba, ¿ya? Entonces, podría ser una prueba muscular de abducción, ¿ya? Podría ser una prueba muscular de flexión, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la movilidad, ¿ya? Ahora, cuando uno haga una prueba muscular, lo que hace necesariamente es someter al músculo al movimiento que uno quiere ver, ¿ya? Entonces, el deltoide del músculo que hace abducción, ¿ya? Y el músculo que hace la flexión hasta los 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y bueno, hay músculos que son más fáciles, por ejemplo el tríceps. ¿Cómo realizaríamos una prueba muscular de tríceps? Con extensión de codo. Perfecto, con extensión de codo. Y para que dé la escala de Daniels un 5, por ejemplo, ¿qué significaría? Que tendría que lograr toda la amplitud del movimiento que yo pongo. Perfecto. Y Pero además, A con pesar resistencia. de, sí, eso, a pesar de la resistencia. y a pesar de la resistencia, perfecto. Aquí se produce siempre una discusión ya que tiene que ver con cuánta resistencia, ya, porque en el fondo cuando uno le aplica resistencia, finalmente eso es un parámetro subjetivo, ya, pero lo importante es que el músculo por lo menos pueda superar la resistencia que yo le pueda colocar, que puede ser más o menos, ¿cierto? Lo importante es que parte de esa resistencia por lo menos la supere, ¿de acuerdo? Vayamos, por ejemplo, a pectoral, a ver. Gracias, Romina, por el like. ¿Cómo evaluaríamos el pectoral mayor? Tendría que ser con la... Es como tener el brazo en flexión de 90 grados, pero llevarlo hacia adentro. Con aducción, ¿o no? Eh, Sí, pues sería como aducción del brazo. Sí, podría ser con aducción del brazo, ¿cierto? Le pedimos al paciente que levante el brazo y que cargue hacia adentro, ¿ya? Perfecto, sí. Y hay otra forma también, ¿cierto? ¿Cómo podría ser también? Con abducción, no, con abducción no. ¿Cómo podríamos evaluar la indemnidad del músculo pectoral mayor? Con un ejercicio que sea de alejar. Entonces usted le pide al paciente que empuñe su mano, ¿cierto? Y usted le coloca resistencia, le dice empuje, 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 empuje. Y un músculo, y de esa manera usted puede evaluar la indemnidad del pectoral mayor, a pesar de que en esta prueba el tríceps le ayuda, ¿ya? Pero muscularmente el pectoral mayor sí se va a ver activado por la solicitud, ¿ya? Trapecio. ¿Cómo evaluaríamos la indemnidad del trapecio? Con eso sería aducción igual, ¿o no? Pero hacia del hombro, Con aducción el del hombro. hombro, sí. Si no me equivoco. Romina, a ver, preguntémosle a Romina. ¿Romina nos quería decir algo?
Era con aducción de hombro. Con abducción de hombros. Ya puede ser, pero hay una forma mejor. Rotación. No, rotación no. Profe, con elevación. Con elevación, correcto. Con la elevación de hombro Eso quería evaluamos decir. la... Eso mismo, lo sí, que dijo la Araceli. con la elevación de hombro evaluamos la indemnidad del proceso. ¿Ya? Entonces, si el paciente hace eso, yo le puedo colocar un poco de resistencia y si eleva la mano es porque el trapecio está funcionando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cuádriceps, ¿cómo evaluaríamos cuádriceps? Extensión de la pierna o de Ujú. rodilla. De rodilla en realidad, sí. Ya, extensión de rodilla, perfecto. Y usted le colocaría resistencia. ¿Cómo más evaluaríamos cuádriceps? O sea, haciendo como una sentadilla. Igual, de esa forma se puede evaluar. Perfecto. Catherine le dio en el blanco, dice una elevación de la pierna, porque el cuádriceps es extensor de rodilla y flexor de cadera. Ya, entonces, la persona puede estar sentada en una silla así, esta va a ser mi pierna, ¿ya? Y usted le coloca resistencia desde la rodilla hacia abajo y empuja hacia arriba el paciente. Y de esa manera, a pesar de que además los flexores de cadera le ayudan, ¿ya? Pero también es una actividad importante del cuádriceps, ¿ya? Claro. Ah, No se puede hacer como dije yo, profe, ¿cierto? Así como haciendo sí, una sentadilla igual. sí, también se puede, pero lo importante de una prueba muscular es que sea lo más localizado posible. Ah, Primero, claro. cuando uno hace una prueba muscular propiamente tal, tiene que ser una prueba lo más localizada posible, ¿ya? Pero uno como terapeuta ocupacional ya lo que hace es ver la funcionalidad, ¿ya? Entonces, puede evaluarlo de una manera funcional, hacer una sentadilla o recoger un objeto más pesado desde el suelo, ¿ya? Entonces, pero específicamente cuando hablamos de pruebas musculares tiene que ver con algo específico, ¿ya? Pero si tú lo quieres llevar a funcional, por ejemplo, o una prueba funcional puede ser recoger algo desde el suelo que tenga cierto peso, ¿ya? Por ejemplo, tomar las bolsas del supermercado que simulen, no sé, 4 o 5 kilos, ¿ya? Eso puede ser una prueba funcional. ¿De acuerdo? Claro. ¿Ya? Y a estas pruebas musculares, que en general son los músculos más generales, ¿ya? Gracias, Romina, por el like. Y a estas pruebas musculares hay que agregarle los de mano, que eso sí tiene que quedar claro cómo examinamos los músculos extensores, los flexores ya de los dedos, porque frente a la lesión de tendones flexores y extensores de mano, uno necesariamente va a necesitar saber estas pruebas musculares de extensión y de flexión. ¿Por qué dedos van a tener dedos propios? ¿Qué dedos van a tener extensores, perdón, flexores y extensores propios? ¿Ya? Profe, sabe que yo creo que igual muchos de nosotros a lo mejor no vamos a saber tanto de esto, aunque lo vimos, pero el tema es que cada uno hacía como un video sobre no sé, abducción de hombros o eh, abducción metacarpofalángica o cuestiones así, y todos enviaban un video, pero ese video eh, en teoría como que lo vimos así en clases, pero la persona que hizo eso es la que va a tener como más noción de ese movimiento en específico. Y ¿Y son, tienen el video? yo creo que tengo el mío guardado por ahí, pero tendré que buscarlo. No, no lo tienen todos juntos, ¿cierto? Sí, el profe Roberto tiene todo igual. Pero están, o sea, Pues, el mío está en YouTube, ahora que me O acuerdo. sea, sí tiene los links porque la mayoría los subió a YouTube y los tiene en correos distintos, porque todos se los enviamos por correo. al profesor Roberto. Ujú. O sea, a eso voy con Perfecto. que vamos a ver como las nociones generales quizás, pero así como específicamente de cada parte del cuerpo, no creo que lo sepamos, profe. Así siendo bien sincero. Perfecto, le Porque, agradezco. porque como le digo, cada uno hizo algo de un segmento corporal diferente. Sí, sí, perfecto, entiendo. Ya, ahora, la verdad es que cuando uno va avanzando en los contenidos necesitamos ir siendo cada vez un poco más específico. Entonces, a pesar de que a cada uno le tocó un tema o un segmento corporal específico, necesariamente ahora necesitamos manejar todo lo mismo. Entonces,
tal vez va a ser un buen momento para poder retomar nuevamente eso y ir profundizando ya un poco más a la realización de pruebas musculares, ¿ya? Especialmente las que tengan que ver con manos, ¿ya? O tren superior. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? por ejemplo, yo creo que quizás una de las cosas que nos faltó ver el año pasado es que, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros hacíamos como una prueba funcional y goniometría, pero el tema es que, Ujú. por ejemplo, ya nosotros hacíamos la prueba funcional y a veces es muy difícil, por ejemplo, ver entre el 5 y el 4, el 5 y 4, o ver así en un grado 3 como a vida real me refiero. ¿A qué quiero explicar? Que, por ejemplo, esto es como a modo súper personal. Mi mamá está, o sea, fue amputada del dedo del medio Ujú. en la primera articulación como de proximal. Entonces, por ejemplo, Ya, pero yo como a ver, que cuéntame un poco más de una mano, de un pie, de una mano, de la ya, mano en este caso derecha. Le voy ya, a mostrar derecha, con camarita mejor. ya, Le voy a perfecto, mostrar el tiro con háblame, camarita. ya, Ya. perfecto. Y por ejemplo, mi mamá como, no sé si se verá, Ah, sí, sí, perfecto. así se ve. Y la cosa es que yo conversaba con mi mamá, que es esta, es así en este caso, es así. Uy, mi internet está feo. Y por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, ella no puede realizar una flexión totalmente, le cuesta. O por ejemplo, yo traté de hacer como una prueba muscular y me di cuenta que, por ejemplo, llegaba en el nivel 2 o 3. Entonces, por ejemplo, quizás eso nos falta reforzar, ver como casos reales para que uno se dé cuenta si es que es un grado 3 o un grado 2, porque cuando uno como lo realizaba en el video, como la persona no tenía como alguna dificultad para realizar los movimientos, como que no quedaba muy claro. No sé si se entiende lo que digo. Sí, se entiende, ya, y Un concuerdo gusto contigo, conocerlo. sí, está bien, porque en el fondo son pequeñas sutilezas, ya, pequeñas sutilezas ya que van apareciendo, o sea, en la medida en que ustedes comiencen a ir viendo pacientes, ya. Entonces, frente a la duda que ustedes tengan, lo que en esos casos, pregúntele siempre al terapeuta responsable si es un 2 o un 3, porque esa duda en una primera etapa siempre la van a tener. La tuve yo también ya cuando comencé a ver pacientes, si era un 3 o si era un 4, un 5, ya, o cuánta resistencia poder colocarle para que sea normal, ya. Pero son dudas normales que todos los estudiantes tienen en esta etapa de formación, ¿ya? Y eso la verdad es que se va a zanjar en la medida en que ya ustedes comiencen a ver pacientes, comiencen a evaluar, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero la fuerza cuesta un poco más poder evaluarla, pero sí por lo menos el rango de movimiento, eso sí debiera de ser claro, ya si lo completa, no lo completa, ya, o si la resistencia la tolera bien, pero al final de rango ya no completa la resistencia, entonces eso es práctica, ¿ya? Yo agradezco a Fernanda por exponer el caso, ya, porque de cierta manera viene a, a explicar un poco la percepción que ustedes tienen sobre su proceso de formación, ¿ya? Algo más que agregar sobre estos temas. Es importante que ustedes verbalicen la área en las cuales se sienten un poco más débiles, ¿ya? Yo creo que en general ustedes tienen bastante conocimiento ya, pero les falta un poco poder integrarlos, ¿ya? Poder traer los conocimientos de biomecánica a traumatología es algo que todavía les cuesta un poco, ¿ya? Yo creo que tienen conocimientos, pero poder llevarlo a la capacidad de analizar es lo que falta un poco en esta etapa, ¿ya? Toda la razón, profe. Habilidades cognitivas superiores nos faltan en estos temas. Y comenzar a integrar, porque en el fondo traumatología es una asignatura que es clínica ya, pero que además requiere de los contenidos previos. Entonces, si usted no, por ejemplo, no repasa un poco de anatomía o de biomecánica, no va a entender mucho, ¿ya? Cuando yo le hablo del mecanismo de lesión de una fractura, es diferente a una fractura que se le aplique la fuerza perpendicular, ¿cierto? A una fractura que se le aplique la fuerza en sentido oblicuo, ¿ya? O vertical, ¿ya? Entonces, eso responde a un nivel de fractura que es diferente en un hueso, ¿ya? O si alguien le aplica la fuerza de torsión, ya, pero
Eso en el fondo es la capacidad de poder llevar la biomecánica a las lesiones del aparato traumatológico, ¿ya? Les voy a contar qué es lo que se nos viene en traumatología. Entonces, nos queda, estamos recién comenzando el semestre, ¿ya? Nos queda lesión de nervios periféricos, ¿ya? Nos queda artritis y artrosis, nos queda lesión de cadera, rodilla y pie, ¿ya? Que va a venir un profesor invitado. Nos queda amputaciones y prótesis, ¿ya? Nos queda amputación y prótesis, y nos queda todo lo que tiene que ver con ortopedia infantil, ¿ya? Entonces nos queda malformaciones que vienen en los niños, ¿cierto? Y malformaciones como típicas de pivot, malformaciones de mano, de columna, ¿ya? Entonces, son contenidos que son importantes en cualquier cátedra de traumatología, y en ese sentido, para que lo aprovechen, es importante poder repasar los contenidos de las asignaturas posteriores. ¿De acuerdo? Profe, una consulta, ¿usted no tiene algún Sí. libro de pruebas funcionales musculares aparte del Daniels, que es el que nosotros tenemos? ¿O ese es como el correcto? Es que es el único que yo conozco, o sea, dentro de los que yo estudié, el DANI es el único que tengo, ¿ya? Ya. O sea, sé que es largo, ya, pero el DANI. Ya, No entonces sé, es buena referencia entonces. Ya. el Daniel sí, el Daniel es el mejor libro de referencia que hay para pruebas musculares. Hay un libro también de goniometría que no sé si el profesor Roberto Nieto se lo hizo llegar el año pasado. ¿Sí, uno Que de es solamente de Taboadela? Sí. Sí, sí, igual lo tenemos. Ya, perfecto, perfecto, súper bien. Ya. Y con eso vamos a andar bastante bien en la asignatura. Ya. Les cuento, el día miércoles vamos a hablar sobre evaluaciones en traumatología. Ya. Voy a enviarle, voy a subir a Cibedu que me dé algunas evaluaciones comunes en traumatología para que ustedes las puedan conocer, ¿ya? Y esas las vamos a ver el día miércoles, ¿de acuerdo? Que van a ser por lo menos unas 4 o 5, ¿ya? ¿Han visto alguna evaluación funcional de terapia ocupacional? Por ejemplo, el índice de Katz, el índice de Bartel, la escala de Lapton y Brody. Bartel, sí, Bartel me suena igual. Creo que la vimos así como muy por encima. ¿Ya? ¿La han aplicado alguna vez? ¿Saben cómo aplicarlas? No, no, eso sí que no. Ya, perfecto. Eso vamos a hacer el miércoles, ¿ya? Les voy a mostrar pruebas específicas de traumatología para evaluar mano, ¿ya? Y miembro superior, algunas pruebas para evaluar funcionalidad y la escala de Bartel, el índice de Katz y el índice de Lapton y Brody, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Y voy a subirlas ahora, yo creo que dentro de lo que queda del día, para que los puedan revisar y ya puedan conocerlos previo a la cátedra. Y de esa manera va a ser mucho más fácil para ustedes el poder asimilar los contenidos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, yo, Sí, adelante, Carolina. lo que pasa es que antes cuando mi compañera mencionó mi nombre se me pegó el Zoom y no pude hacer nada. Ya, no, Sobre adelante. la tarea de la fractura yo había encontrado dos más, que eran la de Schofer y la de Diopunch, pero la verdad es que me quedó un poco de duda con la de Diopunch, no entendí muy bien. Porque la ¿Perdón, de cuál? Schofer, una que decía de Schofer y la otra Diopunch. Y la de Schofer entendí que era porque el escafoides hacía presión contra la estiloides y se fracturaba, pero la de 10 punch no me quedó muy claro, la verdad. No sé si usted podría ayudar un poco. La verdad no la había escuchado nunca. Ya, en esa no te podría ayudar porque no la había referido, no la he escuchado nunca por ese nombre. Oh, entonces, Ya, entonces, por los nombres específicos no. Ya he escuchado las más tradicionales, pero no se ocupan tanto de esos nombres, salvo las típicas que le estaba contando. entonces mejor como centrarse en esas que usted nombró.
sí es mejor centrarse en esas que son lo más común y típico que hay, ¿ya? Ah, ok, perfecto. Miren, les voy a adelantar hoy día, déjenme ver, a ver si los tengo acá. No es aquí. Miren, les voy a robar 5 minutos ya y vamos a avanzar. Con algo. Lo que ustedes ven en sus pantallas ya corresponde al índice de Bartel, ¿ya? Y es un instrumento que evalúa el nivel de discapacidad o incapacidad, ¿ya? A través de una serie de actividades, ¿ya? Y evalúa la actividad de alimentación, baño, vestuario, arreglo, deposición, que es hacer caca en el baño, micción, ¿ya? Ir al baño, transferencia y deambulación, ¿ya? Y se puntúa, la puntuación máxima es de 100 puntos, ¿ya? Y lo voy a mostrar, mire. Entonces, en la actividad de comida, usted le dice, le asigna 10 puntajes si el paciente es independiente. Esto significa que es capaz de comer por sí solo en un tiempo razonable, ¿ya? Y la comida puede ser cocinada o servida por otra persona. Si la persona es capaz de comer solo con cuchara y se demora lo que nos demoramos todos, usted le asigna 10 puntos. Y si la persona, por ejemplo, necesita ayuda, supervisión, ¿ya? Le da 5 puntos. O si la persona, por ejemplo, requiere de que otra persona le lleve la cuchara a la boca, le muera las papas, le corte la carne, 0 puntos, ¿ya? Lo mismo con el baño, la persona es capaz de lavarse entero, entra y sale del baño, tina, si lo hace solo, 5 puntos, ¿cierto? Si no lo hace o necesita ayuda, 0 puntos. Para vestir, eso es cierto, si se logra vestir completamente solo, 10 puntos, ya si no lo logra, 0 puntos, y hay un término medio que es necesita ayuda. Y así para todos estos ítems, ¿ya? Posteriormente usted suma todos los puntajes obtenidos, ¿ya? Y le coloca el puntaje total y lo clasifica de acuerdo a esto. Si obtiene menos de 45, presenta un nivel de discapacidad o incapacidad severo, ¿cierto? Si presenta entre 80 y 100 puntos, ligera, y moderada de 60 a 80 puntos, ¿de acuerdo? Este instrumento corresponde al índice de Bartel, ya que es el que tengo aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, Y, adelante. ¿ese índice se aplica solamente para personas mayores o también para otros grupos etarios? No se puede aplicar para cualquier persona, pero idealmente desde, sí, personas como ya 14 o 15 años arriba, ¿ya? En niños se aplican otros instrumentos, ya, pero en niños, en personas que ya puedan, o sea, a las 14, 15 años, cuando el niño ya puede hacer todo solo, ya casi en la adolescencia, ya se puede aplicar este instrumento hasta que sea adulto mayor. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Hay varios instrumentos para evaluar funcionalidad, ya este es uno de los más comunes, el índice de Bartel, el índice de Katz y la escala de Lupton y Brodie, que son esos 3, ¿ya? Hay otros más que son más complejos, pero cuando uno comienza a estudiar cosas clínicas es importante partir por esto, que son los más comunes, ¿ya? Yo se los voy a enviar en la noche, ¿ya? Y el miércoles nos vamos a abocar a los que son como más específicos de traumatología, ¿ya? Y además vamos a ir viendo estos otros que son un poco más funcionales, ¿de acuerdo? Perfecto. De acuerdo, Lo profe. que les pido es que ojalá hagan una carpeta o algo cada uno
y vaya recopilando este instrumento ahí, porque en algún momento los va a necesitar, ¿ya? Sobre todo el próximo semestre, ¿cierto? Que al parecer ustedes a lo mejor ya van a comenzar con algunas cosas a distancia, algunos grupos de usuarios, ¿de acuerdo? Bien, si no hay más dudas, podemos cerrar la cátedra hasta acá. Le agradezco a todos la disposición de participar y de colaborar. Gracias a quienes han realizado las tareas, gracias a quienes han referido inquietudes, dudas respecto de la asignatura, y sin duda que son elementos que nos ayudan a que las cosas sean cada vez mejor. ¿Ya? Profe, entonces para la próxima clase del miércoles, solamente el síndrome de hombro doloroso nomás tenemos de tarea. Y el síndrome de hombro doloroso, ¿ya? Que puede tener muchas causas, ya puede ser por un síndrome de congelamiento, ya puede ser por un pellizcamiento nervioso, por una inflamación de una bursa articular, por una artritis o artrosis, por un proceso degenerativo de la articulación, por una enfermedad autoinmune a nivel articular, por una sobrecarga, por una tendinitis del manguito rotador, ¿ya? Por alguna compresión del plexo braquial o nervio, ¿ya? Entonces, son muchas las posibilidades, ¿ya? Lo importante es que ustedes comprendan en qué consiste, cuáles son las manifestaciones que pueden ocurrir en este tipo de síndrome de hombro doloroso o congelado, ¿ya? Y ya después el próximo semestre van a conocer el próximo año la terapéutica que se aplican en aquellos cuadros clínicos, ¿ya? Solamente eso para el miércoles, ¿no? Y yo les cuento sobre estas pautas específicas. Ya, profe. Ya, pues que tengan buena tarde y Buena un tarde abrazo igual. cordial para ustedes. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien, Chao, profe. cuídense. profe.